Lima, 3 de la mañana. Para la mayoría, la ciudad duerme. Pero para un taxista nocturno, la jornada recién empieza a ponerse pesada. A esa hora, cuando avenidas como la Túpac Amaru o Evitamiento se cubren de neblina, los pasajeros que levantan la mano en las esquinas no siempre son personas de este mundo. Hay carreras que jamás debieron aceptarse y tarifas que se pagan con el alma. Bienvenido a Creepy Perucho. Ponte los audífonos, apaga las luces y acompáñame a recorrer las historias más oscuras contadas por los verdaderos dueños de la noche en Lima. Nuestra primera historia nos la hace llegar Marco, un conductor de 38 años que llevaba más de 5 años trabajando en el turno madrugada por toda la zona de Lima Norte. Marco era un tipo curtido en la calle. Conocía cada bache de la avenida Túpac Amaru, cada atajo por los pasajes de comas, los semáforos malogrados y, sobre todo, las esquinas peligrosas que todo chofer experimentado prefiere evitar a partir de cierta hora. Sin embargo, lo que le ocurrió en el invierno de hace 2 años quebró para siempre su escepticismo y lo dejó marcado para el resto de su vida. Eran exactamente las 3:25 de la madrugada de un martes helado. La garúa limeña había dejado el asfalto resbaladizo y brillante bajo las pocas luces amarillas del alumbrado público. Marco acababa de dejar a su último pasajero cerca a la zona del Parque Zonal en Comas. Sentía la espalda rígida por las horas frente al volante, el cuello tenso y la vista irritada por el cansancio. Lo único que quería en ese momento era apagar la radio, desactivar la aplicación de trabajo, tomar la avenida Belaúnde e irse directo a su casa a guardar el vehículo y dormir. Sin embargo, al avanzar a velocidad moderada por la Túpac Amaru en dirección de sur a norte, al aproximarse al conocido paradero de La Pascana, el panorama se volvió extrañamente denso. En ese tramo, la neblina no era una simple llovizna, bajaba de las lomas como un manto blanco y pesado que reducía la visibilidad a unos cuantos metros adelante. Los negocios de la zona estaban cerrados a cal y canto, los semáforos parpadeaban en ámbar intermitente y no se veía un solo alma caminante. Fue justo ahí, debajo de un poste de luz cuya bombilla parpadeaba emitiendo un zumbido eléctrico molesto, donde Marco vio la silueta de una persona. Era una mujer joven, parada al borde de la berma, levantando una mano de forma rígida para pedirle el servicio. Marco dudó. Redujo la marcha y se pegó al carril derecho. A esa hora de la madrugada, detenerse en pleno paradero de La Pascana es jugarse la vida ante la delincuencia. Pero al alumbrar con los faros delanteros, la figura no parecía la de una asaltante. La chica lucía desprotegida, vistiendo una casaca negra holgada que le quedaba visiblemente grande, la capucha puesta cubriéndole parte del rostro y las manos metidas al fondo de los bolsillos mientras temblaba visiblemente de frío. Marco detuvo el auto unos metros más adelante. Bajó unos 3 dedos el cristal de la ventana del copiloto y al instante sintió cómo una corriente de aire helado se metía a la cabina. La muchacha se acercó despacio a la ventana. Tenía la piel pálida, un tono cetrino casi amarillento y los labios partidos y oscuros. No lo miró directamente a los ojos, mantenía la vista baja. Cuando habló su voz no sonó como la de un pasajero normal. Era un murmullo bajo, sin aire, pausado y con una leve distorsión que a Marco le provocó un escalofrío involuntario en los brazos. «Señor, ¿está libre? ¿Me puede llevar a la entrada de Caraballo?» Por la parte de San Pedro, Marco lo pensó rápidamente. La entrada a San Pedro en Caraballo quedaba camino a su ruta de descanso y no le tomaría más de 15 minutos llegar. «Son 14 soles, señorita», le respondió tratándose de mostrar firme. La joven no discutió el precio ni pidió rebaja, tan solo hizo un ligero asentimiento con la cabeza. Marco presionó el botón central para quitar el seguro de la puerta trasera.
La chica jaló la manija y subió. Cerró la puerta tras de sí con un movimiento suave, casi quirúrgico, sin hacer el menor ruido metálico. En cuanto Marco soltó el freno de mano y el auto comenzó a rodar de nuevo por la pista, el ambiente dentro de la cabina cambió de una forma drástica y opresiva. Un frío antinatural inundó el vehículo. No era el frío húmedo de la calle. Era una atmósfera helada, densa y seca que parecía salir del propio tapiz del auto. Un aire tan pesado que a Marco se le empezó a dificultar respirar con normalidad, sintiendo cómo se le congelaban la punta de los dedos sobre el volante. Tratando de calmar la extraña opresión que sentía en el pecho, Marco intentó entablar conversación rompiendo el silencio mientras miraba por el espejo retrovisor. «Qué pesada se pone la neblina por esta zona a esta hora. No, señorita. Apenas se ven los carriles». Pero no hubo respuesta. Por el retrovisor, Marco podía ver la figura de la chica sentada a la derecha del asiento posterior. No se movía, no pestañeaba. Mantenía la cabeza inclinada mirando fijamente a través de la luna lateral hacia la penumbra de las calles vacías de Comas. Conforme el vehículo avanzaba dejando atrás Comas e internándose en los tramos más desolados de Caraballo, la avenida se ponía cada vez más oscura. Las luces del tablero digital del auto comenzaron a parpadear sutilmente, subiendo y bajando de intensidad. El indicador de temperatura del motor marcó sorpresivamente 0, como si el sensor se hubiera congelado por completo, y la aceleración se sentía pesada, como si el auto estuviera remolcando una carga enorme sobre la pista. Al llegar cerca de la entrada a la zona de San Pedro, donde el alumbrado público casi desaparece y solo quedan paredes de ladrillo sin tarrajear y terrenos de cultivo abandonados, la chica realizó su segundo movimiento. No pronunció palabra. Simplemente extendió un brazo largo y pálido desde el asiento trasero y señaló con el dedo índice hacia un desvío de tierra, una callejuela angosta, sin salida aparente, que se internaba en un descampado a oscuras. Marco, sintiendo una punzada de nerviosismo en el estómago, giró el volante despacio. Las llantas crujieron al pisar la tierra seca y las piedras del pasaje. Avanzó unos metros hasta donde los faros ya no iluminaban nada más que maleza y desmontes. Detuvo el vehículo y puso el cambio en neutro. «Llegamos, señorita. Aquí es la entrada», dijo Marco, manteniendo una mano sobre la palanca de cambios y la otra firme en el volante, en alerta por si intentaban asaltarlo. Pero la pasajera no hizo el menor ademán de buscar dinero en sus bolsillos, ni de abrir alguna cartera. Simplemente empujó la puerta trasera, bajó del auto en absoluto silencio y comenzó a caminar a paso lento pero firme hacia la penumbra del terreno baldío. En ese momento, la molestia le ganó al temor a Marco. Pensó que se trataba de una típica cabeceada nocturna, pasajeros que se bajan en zonas oscuras y corren para no pagar el pasaje. Molesto por el descaro, Marco apagó el motor, sacó la llave del contacto, agarró la linterna de su teléfono celular, abrió la puerta del piloto y bajó del auto dispuesto a encararla y cobrar su dinero. «Oye, señorita, la carrera, no te pases de viva», le gritó alzando la voz mientras caminaba apresurado tras ella por el camino de tierra. La chica no se detuvo, ni aceleró el paso, ni volteó la cabeza. Caminaba con un ritmo mecánico hacia una reja alta de fierro oxidado que cerraba el paso hacia el terreno abandonado. Marco apuró el paso y encendió la luz blanca de su celular, alumbrando directamente hacia la espalda de la joven. Y fue en ese preciso instante cuando la lógica y la realidad se rompieron en 1000 pedazos frente a sus ojos. Marco vio con absoluta claridad cómo la muchacha no intentó trepar la reja, ni buscar un espacio entre los barrotes, ni rodearla. Su cuerpo atravesó la estructura metálica como si fuera humo o una sombra transparente,
perdiéndose de inmediato en la penumbra total del canchón. A Marco se le congeló la sangre en las venas. El aire se le escapó de los pulmones y la mano con la que sostenía el celular comenzó a temblarle descontroladamente. Quiso dar un paso hacia atrás para correr, pero el miedo lo tenía literalmente clavado al suelo. Sin embargo, al mover la mano temblorosa, el haz de luz del teléfono terminó iluminando una pequeña estructura de cemento pegada al muro de ladrillos, justo al lado de la reja. Era una gruta improvisada. En la base había vasos con velas consumidas, cera derretida sobre las piedras y floreros con crisantemos completamente secos y marchitos. Con el corazón latiéndole como un tambor en los oídos, Marco acercó el teléfono temblando hacia el nicho. En el centro había un pequeño marco de fotos cubierto de polvo de tierra. Al pasar el pulgar para limpiar el vidrio, sintió que el mundo se le venía abajo. En la imagen aparecía la cara sonriente de la misma muchacha que acababa de llevar en su asiento trasero, y debajo de la foto, una placa de bronce grabada con letras descoloridas decía: en memoria de nuestra querida hija, trágicamente arrebatada de nuestro lado en un fatídico accidente de tránsito en la avenida Túpac Amaru. 14 de julio de 2021. Tu familia no te olvida. Descansa en paz. Marco no esperó un segundo más. Lanzó un grito ahogado, se dio la media vuelta y corrió como nunca antes en su vida hacia el auto, tropezando y cayendo de rodillas sobre las piedras. Se levantó como pudo, entró al vehículo, le puso el seguro a la puerta, metió la llave torpemente en el contacto con las manos tiritando y aceleró a fondo, haciendo chillar las llantas en la tierra sin atreverse a mirar ni un solo segundo por el espejo retrovisor. Desde esa noche de invierno, Marco renunció definitivamente al turno madrugada. Vendió su auto semanas después y prometió jamás volver a pisar el paradero de La Pascana pasadas las 2 de la mañana. Una historia real y aterradora que nos deja pensando cuántas almas siguen vagando por nuestras avenidas, atrapadas en un bucle eterno, repitiendo su último viaje una y otra vez sin saber que ya no pertenecen al mundo de los vivos. ¿Te ha tocado pasar por La Pascana o por la avenida Túpac Amaru a esas horas de la madrugada? Si conoces una historia similar en Lima Norte, déjamela en la sección de comentarios. Pero esta noche recién comienza. Si esta primera historia te heló la sangre, prepárate para lo que viene en la segunda parte de este episodio. Nos trasladaremos al corazón más antiguo y cargado de misterio de la capital, justo frente a las rejas principales del cementerio El Ángel en Barrios Altos, donde un taxista veterano recibió un pago que jamás podrá olvidar. Quienes conocen de verdad la noche en la capital saben perfectamente que las inmediaciones de Barrios Altos, la avenida Grau y los alrededores del cementerio El Ángel guardan una energía distinta. Es una vibra pesada, helada, como si las paredes de quincha y adobe de esas casonas antiguas hubieran absorbido décadas de dolor, luto y secretos que la gente prefiere no desempolvar. Nuestra segunda historia le ocurrió a Don Roberto, un veterano del volante de 54 años que llevaba más de 2 décadas haciendo taxi por todo Lima. Don Roberto era de esos choferes antiguos que no le temían a nada. Había visto de todo en la calle, desde asaltos hasta los accidentes más trágicos. Nada lo asustaba fácilmente, pero lo que vivió una madrugada de octubre quebró por completo su coraza de hombre duro. Eran exactamente las 2:40 de la mañana. Don Roberto venía de dejar un servicio por la zona de la vía expresa y decidió cruzar hacia el Rímac, tomando el jirón Ancash para cortar camino y salir hacia la avenida Grau. La noche estaba despejada, pero el frío era seco y calaba fuerte. Al aproximarse a las altas rejas de fierro del cementerio El Ángel, donde la luz de los postes apenas ilumina la pista y los muros altos proyectan sombras oscuras sobre la vereda, Don Roberto divisó a lo lejos una figura. Era una mujer madura, parada al borde de la pista, pegada a una de las puertas laterales del camposanto.
Don Roberto redujo la velocidad sorprendido. A esa hora, encontrar a una persona sola caminando frente a un cementerio en Barrios Altos no solo es raro, sino extremadamente peligroso. Sin embargo, la mujer no tenía la apariencia de alguien del hampa. Vestía un abrigo largo de color negro riguroso, una pañoleta oscura sobre la cabeza que le cubría parte del rostro y llevaba las manos cruzadas a la altura del vientre, sosteniendo un pequeño bolso de mano. Al ver que el taxi se acercaba, la mujer levantó la mano con un gesto lento, casi elegante. Don Roberto detuvo el vehículo un par de metros más adelante. Llevado por la curiosidad y la costumbre del trabajo, bajó el cristal del copiloto y asomó la cabeza. «Buenas noches, señora. ¿Taxi?», preguntó don Roberto. La mujer se acercó despacio a la puerta. No se le veía la mirada por la sombra de la pañoleta, pero su piel era llamativamente pálida, casi blanca como el mármol de los nichos. Al hablar, su voz sonó grave, pausada y extrañamente formal, como si estuviera recitando una frase ensayada hace mucho tiempo. «Buenas noches, chofer. Necesito que me lleve a la Alameda de los Descalzos, en el Rímac, a una casona cerca a la iglesia». Don Roberto calculó el tramo. Cruzar el puente e internarse en el Rímac le tomaría menos de 10 minutos a esa hora desierta. «Son 12 soles, señora», le dijo. La mujer no respondió nada. Simplemente jaló la manija de la puerta del copiloto, abrió la puerta y subió al asiento de adelante, al lado de don Roberto. En cuanto la puerta se cerró con un golpe seco, don Roberto sintió una punzada extraña en el estómago. Un olor denso e insoportable invadió de golpe el habitáculo del auto. No era perfume, ni tampoco un olor a suciedad de la calle. Era una mezcla penetrante aguardado, cera de vela consumida, flores viejas y una humedad pesada que recordaba al olor de la tierra mojada de un foso recién abierto. Don Roberto miró de reojo a la pasajera mientras ponía primera y arrancaba el coche. La mujer no se acomodaba en el respaldo. Mantenía la espalda completamente erguida, rígida, sin apoyar el cuerpo sobre el asiento. Miraba directo hacia el parabrisas delantero sin pestañear una sola vez. Para romper ese silencio opresivo que empezaba a erizarle los cabellos de la nuca, don Roberto decidió sacar conversación mientras cruzaban el puente hacia el Rímac. «Qué tranquila está la noche por Grau, ¿no, señora? Parece que todo el mundo se hubiera ido a dormir temprano hoy». La mujer no volteó a mirarlo. Permaneció en la misma postura rígida, pero tras un par de segundos de silencio absoluto, respondió con la misma voz pausada y helada. «Hay noches en las que el descanso se vuelve muy largo, chofer. A veces uno solo quiere volver a casa». Esas palabras le dejaron a don Roberto un sabor amargo en la boca. Decidió no preguntar más y acelerar el paso. A medida que avanzaban por los jirones antiguos del Rímac, acercándose a la zona de la Alameda de los Descalzos, la luz de los faros del carro iluminaba las viejas casonas de madera y barro. El ambiente se ponía cada vez más frío, tanto que el propio aliento de don Roberto comenzaba a hacerse visible en el aire dentro del auto. Al llegar a una calle angosta con adoquines, frente a una casona antigua de 2 pisos con balcones de cajón oscuros y un portón de madera desgastada, la mujer habló de nuevo. «Aquí es. Deténgase, por favor». Don Roberto clavó los frenos despacio y puso el auto en neutro. «Son 12 soles, señora», repitió, estirando la mano hacia el lado del copiloto sin atreverse a mirarla fijamente a la cara. La mujer metió la mano dentro de su bolso negro, sacó un papel doblado en 4 partes y se lo entregó directamente en la palma de la mano a don Roberto. Al contacto con la piel de la mujer, don Roberto sintió como si le hubieran puesto un pedazo de hielo en la mano. La piel de la pasajera estaba ridículamente fría, tiesa, sin pulso visible.
Antes de que él pudiera reaccionar o pedirle cambio, la mujer abrió la puerta, bajó del vehículo en absoluto silencio y caminó directo hacia el gran portón de madera de la casona. Don Roberto, impresionado por el frío de la mano de la señora, guardó apresuradamente el billete doblado en el bolsillo superior de su camisa, puso primera y salió de esa calleja lo más rápido que pudo. Aproximadamente 20 minutos después, don Roberto se detuvo en un grifo de la avenida Abancay para echar gasolina y comprar una botella de agua para pasarse el trago amargo que le había dejado esa carrera tan extraña. Al acercarse a la caja del grifo, metió 2 dedos en el bolsillo de su camisa para sacar el billete que le había entregado la mujer frente a la casona del Rímac. Jaló el papel doblado, pero al sacarlo a la luz blanca de la tienda del grifo, la sangre se le congeló por completo en las venas. No había ningún billete de banco. Lo que don Roberto tenía en la mano era un pedazo de papel periódico viejo y amarillento, envuelto alrededor de un puñado de tierra negra de chacra, húmeda, mezclada con pétalos secos y marchitos de crisantemos blancos. Exactamente el tipo de flores y tierra que se encuentran en los nichos y entierros del cementerio El Ángel. Don Roberto soltó la tierra del asco y el pánico. Las manos le temblaban convulsivamente mientras el cajero del grifo lo miraba sin entender nada. Esa misma madrugada, don Roberto regresó a su casa. Se lavó las manos con sal como le recomendaron sus amigos antiguos y nunca más volvió a pasar por las rejas del cementerio El Ángel pasadas las 12 de la noche. Un relato que eriza la piel de solo imaginar la sensación de haber llevado en el asiento del copiloto a alguien que ya no pertenece a este plano. ¿Alguna vez te ha tocado recorrer el Rímac o los alrededores de Barrios Altos en la madrugada? Si tienes alguna historia sobre el cementerio El Ángel, déjamela en los comentarios. Pero la noche sigue su curso, hermano. Si esta historia te pareció perturbadora, espérate a escuchar la tercera parte de este episodio. Nos iremos a una de las vías más transitadas y peligrosas de toda la capital, la vía de evitamiento, en el tramo de la bajada de Zarumilla en San Martín de Porres, donde un chofer descubrió que no siempre viaja solo en el asiento trasero. La vía de evitamiento es, sin lugar a dudas, una de las arterias más transitadas y peligrosas de toda Lima. De día es un caos infernal de camiones, buses interprovinciales y autos buscando ganarle al tráfico. Pero de madrugada, cuando la pista queda desierta y la niebla que baja del río Rímac cubre el asfalto, se convierte en un escenario sumamente oscuro, traicionero y cargado de tragedias. Nuestra tercera historia le ocurrió a Jorge, un conductor de 32 años que llevaba 3 años trabajando con aplicativo y haciendo carreras nocturnas en la ruta que conecta el sur de Lima con Lima Norte. Jorge conocía la vía de evitamiento de memoria, pero lo que vivió a la altura del tramo de Zarumilla, en San Martín de Porres, borró de un plumazo toda la tranquilidad con la que manejaba por las noches. Eran las 3 de la mañana de un jueves helado. Jorge venía de dejar un servicio por la zona de Monterrico y regresaba con el auto vacío hacia el norte por evitamiento. El velocímetro marcaba unos 80 kilómetros por hora. Llevaba las ventanas a medio subir porque el frío afuera era de esos que tapan la nariz y la radio encendida en un volumen bajo para no quedarse dormido. Al pasar por debajo del puente Trujillo y aproximarse a la peligrosa bajada hacia la avenida Zarumilla, donde la curva se cierra y el alumbrado público suele fallar, el comportamiento de su vehículo cambió bruscamente. De la nada, sin razón mecánica alguna, el motor del auto comenzó a corcovear, a tironear como si le faltara combustible o como si las bujías estuvieran fallando. Al mismo tiempo, la suspensión trasera del carro se venció de golpazo. El auto se agachó de atrás de tal manera que Jorge sintió el chillido de las llantas chocando contra los tapabarros, exactamente igual a cuando subes a 4 pasajeros corpulentos en el asiento posterior.
Jorge se asustó. Pensó inmediatamente que se le había bajado un neumático a alta velocidad o que el amortiguador posterior se había roto. Pero antes de que pudiera maniobrar para pegarse a la berma, una corriente de aire helado y nauseabundo llenó por completo el habitáculo del carro. No era el viento del río Rímac. Era un olor horrible a llanta quemada, aceite negro de motor viejo y barro estancado. Sorprendido y con los nervios de punta, Jorge miró instintivamente por el espejo retrovisor central para verificar si el asiento trasero estaba bien o si la carga de su maletera se había corrido. Lo que vio reflejado en el espejo le paralizó el cuello al instante. Sentado justo en el medio del asiento posterior, había un hombre. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante. Lucía una casaca de franela hecha a jirones, el pantalón destrozado y cubierto de una grasa negra viscosa, como la que botan los tráileres pesados. No tenía un rostro claro, solo se alcanzaba a ver una piel amoratada, hinchada y dos cuencas totalmente oscuras que lo miraban fijamente a través del espejo retrovisor. A Jorge se le subió la sangre a la cabeza. El pánico se apoderó de él. Dio un volantazo por el susto y casi se estrella contra el muro de contención de la bajada de Morales Duárez. Apretó el volante con los nudillos blancos, clavó los frenos a fondo y se pegó como pudo a la berma derecha de la vía de evitamiento, encendiendo las luces intermitentes. Sin pensarlo dos veces, Jorge apagó el motor, le quitó el seguro a su puerta y saltó a la pista, temblando de terror y mirando fijamente hacia la cabina. Desde la vereda, con los autos pasando a toda velocidad a su costado echándole aire, alumbró con la linterna de su celular hacia el asiento trasero desde afuera. El asiento estaba completamente vacío, no había nadie. Sin embargo, cuando Jorge agarró valor para abrir la puerta trasera y revisar el interior, la realidad de lo que había pasado se hizo innegable. En la cojinería de tela del asiento posterior había quedado marcada una mancha húmeda, negra y caliente de hollín y barro, y el olor a caucho quemado era tan fuerte que le dio náuseas en el acto. Jorge subió al auto temblando. No fue capaz de volver a mirar el retrovisor en todo el camino de regreso a su casa y guardó el carro en su cochera sin poder conciliar el sueño en toda la noche. Al día siguiente, a eso de las 9 de la mañana, mientras tomaba un café para calmar los nervios y veía el noticiero local, la primera noticia en la pantalla lo dejó helado. En la transmisión en vivo desde la vía de evitamiento, el reportero informaba que exactamente a las 3 de la mañana de esa misma madrugada, un peatón indocumentado que intentó cruzar intempestivamente la curva de la bajada de Zarumilla había sido arrollado fatalmente por un tráiler de carga pesada que se dio a la fuga. El hombre que Jorge había visto en su asiento trasero no era un pasajero viviente. Era el alma en pena de la víctima, buscando desesperadamente a alguien que lo sacara del asfalto donde acababa de perder la vida. A veces, los accidentes trágicos dejan marcas invisibles en nuestras pistas, sombras que se enganchan a los vehículos que pasan por ahí minutos después, sin importar a dónde vayan. ¿Sueles transitar por la vía de evitamiento o la bajada de Zarumilla de madrugada? Ten mucho cuidado con lo que se sube a tu auto cuando la pista se pone solitaria. Y bien, hermano, hemos llegado al tramo final de este episodio. Si estas 3 historias te han mantenido al borde del asiento, prepárate para el cierre en la cuarta y última parte. Nos trasladaremos a las puertas de emergencias del histórico Hospital Arzobispo Loaiza, donde un médico de guardia y un taxista descubrieron una coincidencia macabra que hasta el día de hoy ninguno de los dos puede explicar. Llegamos al tramo final de esta travesía nocturna. Quienes han recorrido la clásica avenida Alfonso Ugarte a altas horas de la madrugada saben que la fachada del histórico Hospital Arzobispo Loaiza transmite un respeto y una vibra helada.
Sus pabellones antiguos, sus pasillos de techos altos y la morgue que colinda con las avenidas principales han sido testigos de miles de historias de vida y muerte a lo largo de décadas. Nuestra cuarta y última historia nos la envía Esteban, un chofer de 40 años que trabajaba turnos de 12 horas continuas usando aplicativos de transporte. Esteban solía estacionarse cerca de las puertas de emergencias de los grandes hospitales de Lima a partir de las 2 de la mañana, sabiendo que a esa hora siempre hay médicos, enfermeras o familiares buscando regresar a sus casas tras largas guardias. Eran exactamente las 2:15 de la madrugada de un viernes. Esteban estaba estacionado frente a la puerta de emergencias del Hospital Loaiza, con las luces intermitentes encendidas y viendo su celular. La calle estaba desierta, la garúa caía fina y el frío era de esos que se filtran por las rendijas de las puertas. De pronto, el aplicativo sonó marcando un viaje. La solicitud venía de la misma puerta del hospital, con destino hacia el distrito de Pueblo Libre. Esteban aceptó el servicio de inmediato. A los pocos segundos, vio salir por la puerta de rejas a un médico joven. Lucía el uniforme verde de guardia, llevaba un maletín de cuero gastado y se notaba visiblemente agotado, caminando con hombros caídos y una palidez marcada en el rostro. El profesional de la salud subió al asiento del copiloto, cerró la puerta y soltó un largo suspiro de cansancio. «Buenas noches, maestro. A Pueblo Libre, por favor», dijo el médico con la voz apagada. Esteban puso primera y arrancó el vehículo avanzando por Alfonso Ugarte. Viendo al doctor tan impresionado y pálido, Esteban intentó hacer plática para distraerlo un poco del estrés de la noche. «¿Cansada la guardia de hoy?» «No, doctor. A esta hora los hospitales se ponen pesados». El médico miró por la ventana unos segundos en silencio. Luego, como si necesitase desahogarse con alguien neutral para soltar la tensión que llevaba dentro, se giró levemente hacia Esteban y habló con un tono de voz lleno de incredulidad. «No es solo el cansancio, maestro. Es lo que acaba de pasar hace un rato en la morgue. Llevo 3 años haciendo guardia aquí y jamás me había tocado ver algo que me dejara tan desencajado». Esteban, intrigado, bajó un poco el volumen de la radio. «¿Qué pasó, doctor? ¿Algún caso raro?», preguntó. El médico se reacomodó en el asiento, se pasó la mano por la frente y empezó a relatar lo sucedido. Alrededor de las 12:30 de la noche, el serenazgo trajo a un señor que se había desplomado en la vía pública, cerca a la Plaza Bolognesi. Los paramédicos intentaron reanimarlo, pero llegó sin signos vitales. Un paro cardíaco fulminante. Lo bajaron directo a la morgue. No llevaba documentos, solo unos cuantos soles en el bolsillo. Pero lo que me impresionó fue su aspecto. El médico continuó describiendo al sujeto con lujo de detalles. Era un hombre maduro, de unos 50 años. Tenía una cicatriz muy marcada que le cruzaba la mejilla izquierda. Vestía una casaca de cuero marrón bastante gastada y llevaba puesta una gorra de lana azul oscuro. En ese preciso instante, a Esteban se le congeló la sangre en las venas. Sus manos en el volante se pusieron rígidas y sintió un calambre frío que le subió desde el estómago hasta el cuello. Clavó los frenos despacio y pegó el auto a la berma de la avenida, poniendo las luces de emergencia. El médico, extrañado por la reacción brusca del chofer, lo miró fijamente a la cara. «¿Qué pasa, maestro? ¿Se siente mal? ¿Está blanco?», le preguntó alarmado. Esteban volteó a mirarlo lentamente. Tenía la voz temblorosa y los ojos desorbitados por el impacto. Miró al doctor a los ojos y con un hilo de voz que apenas le salía de la garganta, le dijo: «Doctor, a las 12 de la noche en punto, yo recogí a un pasajero en la Plaza Bolognesi y lo traje a la puerta de este mismo Hospital Loaiza». El médico lo miraba sin entender. Esteban tragó saliva con dificultad y continuó:
Llevaba una casaca de cuero marrón gastada, una gorra de lana azul oscuro y una cicatriz larga en la mejilla izquierda. Me pagó 12 soles en efectivo. Bajó del auto caminando despacio y me dijo que entraba a emergencias porque sentía un dolor insoportable en el pecho. Un silencio sepulcral, helado y denso, se apoderó de la cabina del auto. El médico se quedó petrificado en su asiento. Ambos se miraron en el más absoluto pánico mientras ataban cabos en la oscuridad. El hombre que Esteban había llevado en su asiento delantero para que lo atendieran a las 12 de la noche era el mismo sujeto que había llegado sin vida y sin documentos a la morgue exactamente a esa misma hora. Su cuerpo físico había fallecido en la calle, pero su alma, en un último acto de desesperación, había tomado un taxi para intentar llegar a tiempo al hospital y salvar su propia vida. Esteban terminó la carrera en silencio, no pudo volver a hablar en todo el trayecto y esa misma noche decidió borrar las aplicaciones de transporte para siempre. Historias como estas nos recuerdan que las pistas de nuestra capital guardan secretos que la mayoría prefiere ignorar. La próxima vez que abordes un taxi de madrugada, asegúrate de mirar bien a la persona que va al volante o a quien se sienta a tu lado en la penumbra del asiento trasero. Si te han gustado estas 4 historias y quieres seguir escuchando los relatos más oscuros de nuestro país, no olvides suscribirte al canal, dejar tu pulgar arriba y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo episodio. ¿Tienes alguna experiencia paranormal que te haya ocurrido trabajando de noche o viajando por las calles de Perú? Déjamela abajo en la sección de comentarios o envíala a nuestras redes sociales. Tu historia podría ser la protagonista del próximo video. Esto fue Creepy Perucho. Buenas noches, si es que pueden dormir.